Ahí estamos. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra edición número 15 ya de este ciclo de la CRO Talk de la mano de D2B. Espero que siendo encuentro a la tardecita ya tengan listo su café en la mano. Hoy vamos a hablar de cómo las hipótesis y los test no solo van a validar nuestras ideas, sino que también van a exponer y dejar a la luz la madurez, prioridades y tensiones internas que puedan surgir dentro de las empresas. Soy Candelaria Ferreira, líder del equipo de CRO en D2B, y me acompaña y nos modera como siempre Cristóbal Bello, socio y fundador de D2B. Gracias, Hola. Cris. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y hoy con nosotros para abrir el debate, Rafael Buitrago, Rafa, consultor de experimentación digital en LATAM, pero que por el día de hoy le vamos a pedir que se corra un poquito de su rol del día a día para hablarlo simplemente como un experto en experimentación del mundo digital. Rafa, si me regalas un minutito, voy a dejarte que te presentes enseguida y nos cuentes un poquito sobre vos y voy a dejar algunos recordatorios. Recuerden que tienen el chat de preguntas eh, a medida que la charla avance. Dejen ahí lo que quieran que respondamos, los vamos a ir tomando a medida que la charla avance. Si hay espacio, si no, las dejamos para el final. Y no me quiero olvidar de que todas las ediciones anteriores de nuestra CRO Talk ya están disponibles en el canal de YouTube. Le vamos a dejar el link seguramente por el chat para que puedan suscribirse si quieren. Pasen por ahí y de paso se pueden llevar ya algunas de nuestras primeras entregas de las cápsulas de CRO. Un contenido bien cortito pero súper poderoso de todos los invitados que hemos tenido hasta el día de hoy. Así que sí, ahora estamos listos para empezar. Rafa, la escena va a ser todo tuya. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre vos y de cómo llegaste al mundo de la experimentación digital y a que estemos hoy sentados acá conversando con vos. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y estar hablando de esto que me encanta. Es súper divertido. O por lo menos para mí es divertido, ¿no? Yo sé. Creo que nos une lo A ver, mismo. muy bien, muy bien. A ver, la historia, voy a empezar por la historia porque es un poquito larga y al final les cuento, o al final, qué estoy haciendo y creo que por qué estoy acá. Esa historia comienza hace mucho, de verdad, hace, no sé, más de 12 años, 13, 14 años, por ahí, más o menos. Estaba viviendo en Brasil, estaba trabajando como UX para una startup de real estate en Brasil, ¿no? Y que ahora hace parte de OLX. Y en ese momento se abrió una vacante para liderar el equipo de diseño. Y yo dije, yo soy el líder, yo quiero ser el líder de este equipo y me postulé, así con toda la confianza. Y en ese momento la CPO, además de bajarme el pony, decir como, no, amigo, no, todavía no, me dio un feedback muy, muy, muy bueno, súper importante. Y ese feedback hizo como el cambio El de la clic. dirección de para dónde iba. Exacto, fue ese clic. Y el feedback que ella me dio fue, mira, estamos buscando a alguien que entienda el comportamiento de los usuarios, que tome decisiones de diseño basado en datos cuantitativos, no solamente en datos cualitativos. Y que entienda el negocio, que entienda los números que hay detrás de los comportamientos y de las experiencias. Y fue como, uff, sí, es Un verdad, yo no montón. soy ese, yo no soy, tienes razón, yo no soy, busquémoslo. Y ya, pero ese fue como el momento, ese clic en donde dije, pucha, esto es muy importante. Y esto, imagínate, hace 13, 14 años. Eh, y fue a partir de ese momento en donde dije, ok, voy a empezar a entender, voy a empezar a aprender más, voy a ver cómo se cruzan estas disciplinas. Y ahí fue donde empecé a conocer los test A/B y a meter un poco mano. Ahí también gracias como al background que tengo, que estudié, antes de estudiar diseño gráfico, estudié software development y inclusive trabajé unos años como developer. Entonces, ahí con esa mezcla de conocimientos pude proponer y ejecutar mi primer experimento completo en ese entonces. Y, y la verdad fue el manual de las cosas que no se deben hacer. Bueno, Todo mal. primera experiencia, está bien. Sí, 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 pero mira, lo hice solo, no le conté a nadie, lo lancé un viernes Ah, viernes. y
No, sí, no, todo mal, todo mal. Y llegué el lunes feliz a ver cómo había cambiado el mundo, a ver qué tanto había mejorado el negocio. Cuando llego el lunes temprano, veo que todo el mundo tiene una cara así terrible, todos con ojeras, todo el fin de semana trabajando, intentando entender qué era lo que no funcionaba. Y era el test que yo había lanzado el viernes. No, terrible, terrible. O sea, llegué y me Tuve llamaron. una experiencia similar, sí, no se lo ¿Sí? recomiendo a nadie. No, no, terrible. Bueno, lo bueno fue que después de arreglar eso, el test del impacto fue muy bueno y todos felices, pero fue como, ay Dios, esto no pasa. Bueno, ya, pero esa fue como la historia de cómo partí con esto. Después seguí sobre esa misma línea de UX. Lideré el equipo de UX en Latam, acá en Chile, en Scotiabank en Colombia, en Walmart Chile también acá. Y después tuve algunos intentos, un spin-off de ser un emprendimiento de experimentación. Y que incluso ahí nos conocimos con Cristóbal. Y últimamente estoy como Subject Matter Expert de experimentación de nuevo en LATAM. ¿Sí? Eso es como el corrido que llega hasta este momento y aquí estamos. Excelente. Creo que todos tuvimos alguna de esas experiencias de encender un test y que, ups, esto no está yendo para donde quiero que vaya. Rafa, ¿en qué momento de tu carrera dijiste, ya metiéndote quizás en el mundo de la experimentación en sí, acá hay cosas mucho más profundas que optimizar solo un call to action? Yo creo que fue un poco la continuación de lo que les contaba antes. ¿Sí? O sea, de que creo que, a ver, son dos cosas. Una es cuando logras entender el comportamiento de las personas, ahí te das cuenta que es un poder gigantesco el que tienes en las manos. ¿Sí? Y que no es solamente hacer cambios pequeños, traer más gente, ¿sí? Es de verdad cambiar comportamientos. Y cuando te das cuenta de eso y cuando creas buenas hipótesis y buenos experimentos, eso ya se vuelve como un shot de dopamina. Es como, oh, mira, hice esto y el resultado fue esto, o el impacto fue esto. O lo contrario, es como, esto tenía que pasar y fue un desastre. Pero entender eso que hay detrás es es súper, súper relevante y creo que es muy, muy importante para el desarrollo y para la evolución de los productos digitales. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Y cuándo fue que empezaste a ver que estos testeos no eran solamente ejecutar un test, sino que eran un reflejo de cómo es la cultura interna del lugar donde estás tratando de experimentar? Uf, porque, a ver, para mí hay dos grandes culturas, ¿sí? Sí, intentando sobresimplificar y crear categorías gigantes. Pero son las empresas en donde uno se siente o donde es una fábrica y en donde lo importante es sacar cosas a producción, es Ujú, hacer, 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 hacer. Y otra en donde importan los impactos. ¿Sí? Entonces, no importa qué tanto hagas, siempre y cuando lo que hagas sea lo que mueve la aguja que importa. ¿Sí? Para mí, esa es una línea gigantesca entre esas culturas organizacionales. Y si te das cuenta, la experimentación solamente está presente en una de ellas. ¿Sí? En la fábrica, no me importa. O sea, puedo saber o puedo pensar que es importante, pero en realidad no me interesa el resultado porque lo que me importa es poner cosas en producción. sí, ¿Sí? volumen de Entonces, testeo. Ujú, y ni siquiera, o sea, es volumen ujú, de cosas. Y cuando Claro, hay experimentación ahí, incluso puede llegar a ser una cosa medio rara con la cultura porque si a mí lo que me importa es poner cosas en producción y hago experimentos con esas cosas que pongo en producción y esos experimentos me dicen que esto que estoy poniendo en producción no captura los impactos que quiero, va a ser como, oh, pero no me cuadra, ¿sí? En cambio, al otro lado, es totalmente distinto. Es como el experimento es lo que te va a decir, esto que estás haciendo lo estás haciendo bien. ¿Sí? ujú. Entonces, creo que esa es la primera gran diferencia. ¿Alguna otra?
o esa es la que más te marca? Sí, yo creo que esa es la que más. Y la otra es porque se me olvidó la pregunta. ¿Cuál era? Esto de que cuando empezaste a ejecutar experimentos, testeos, te diste cuenta que los testeos no eran simplemente esto, Ah, ya. ejecutar el test, Ya. sino era la cultura de la empresa hablando a través de los testeos, o la Ya. imposibilidad también de testear, ¿no? Cuán madura Sí. o inmaduras todos están, o cómo respetan procesos o no. Ya, bueno, sí. O sea, yo creo que es construir sobre lo mismo que te decía antes. Como, sí o sí, esa diferencia es gigante y es fundamental. Y después está la importancia que se le da a la experimentación en cada uno de esos contextos. ¿Sí? Ujú. Y esa importancia que se le da a la experimentación también habla mucho de la cultura. ¿Sí? Entonces, de si yo experimento por experimentar o experimento de forma rigurosa para estar seguro de que mis resultados y que estoy tomando buenas decisiones con los datos correctos. ¿Sí? Exacto. Porque para mí ese es el peligro más grande de experimentar por experimentar. Y es tomar buenas decisiones con los datos incorrectos. Entonces, al final son malas decisiones. ¿Sí? Exacto. ¿Qué tipo de hipótesis te hicieron pensar en algún momento, esta empresa ya está madura para testear? Son, o sea, primero son hipótesis de cualquier persona. ¿Sí? No son solamente hipótesis de producto. Son hipótesis eh, de cualquier rol dentro de la organización. Y segundo, son hipótesis que están muy bien construidas sabemos que, en el conocimiento y en la información que utilizan para formularse. Entonces, sabemos que el resultado de este experimento fue esto, sabemos que los usuarios se comportan de esta manera, tenemos research cualitativo que nos muestra que hay ciertos comportamientos o ciertas acciones que necesitan tal otra cosa. ¿Sí? Como en qué tan robusto es ese conocimiento sobre el cual se formula una hipótesis, habla mucho de la madurez de la experimentación. El ecosistema de herramientas, creo que los perfiles involucrados. Sí, sí, eso es otra cosa. Sí. Sí. Hace poco estaba viendo un post ay, se me olvidó el nombre. Soy muy malo para los nombres. Pero bueno, hablaba del Frankenstack, ¿sí? O sea, como del stack de experimentación, pero que en realidad es un Frankenstein. Y entonces tú empiezas a pegar cosas acá, y bueno, sí, eso es un poco de lo que mencionas de la importancia de tener un muy buen stack de experimentación y que te ayude a ejecutar experimentos de forma rigurosa. Sí, y ahí Rafa, un poco como metiéndome un poco en la conversa con respecto, de hecho yo me recuerdo a Carlos Trujillo, que estuvimos conversando, o lo mencionaba un poco antes de que él mencionaba que también lo de CRO debería como agilizar el proceso de paso a producción, o no demorar el proceso de paso a producción, como no retrasarlo. ¿Qué opinas tú de eso? Me imagino que estáis de acuerdo con eso, y cómo has visto tú que estos temas de experimentación de repente se desaceleran un poco los pasos a producción, o cómo evitar que eso pase, y cómo evitar que el PAU, por así decirlo, de las fábricas digitales no se vea afectado. Me encanta esa pregunta porque esa creo que es otra de las particularidades de las empresas que tienen la experimentación ya bien integrada dentro de sus procesos. Las empresas que no ven la experimentación como algo adicional que hacer, ¿sí? Como una cosa adicional, como una cosa más que tienen que hacer dentro de su proceso de construcción de software. Las empresas que no entienden que la experimentación o sea, es parte del proceso. Y en esa medida no debería ser un esfuerzo extra el tener que crear un experimento, porque al final lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para ponerlo en producción. ¿Sí? Entonces, casi que es el mismo esfuerzo que pongas en producción teniendo un grupo de control y viendo qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde empieza a jugar también un papel importante
las herramientas, las plataformas que tengas de experimentación que permitan hacer eso de una forma transparente, ¿sí? Que sea muy fácil hacer. Buenísimo, buenísimo. Sí, de hecho, en alguna de las RD Talk también hablamos de eso, de que el backlog de desarrollo tranquilamente se podría considerar un backlog de CRO, un backlog de experimentación en sí mismo. Claro. Esa lista de deseables para tu aplicación o tu sitio tranquilamente podrían pasar por un proceso de experimentación previo antes de jugártela y decidir que esto va al 100% y que va a ser positivo con un impacto, positivo. Ninguna certeza. Total. Sí, es que mira lo que pasa en, no sé, en Booking.com, por ejemplo, o en Uber. Todas las cosas que van a producción van a través de un experimento, ¿sí? O sea, no hay cosas que quedan en producción sin que estén seguros de que tienen un impacto positivo. Claro. Y lo complicado o lo interesante es el ratio que tienen de validación de hipótesis. O sea, más o menos, muy aproximado y varía mucho de contexto en contexto, pero no es más del 20%, ¿sí? O sea, va como entre un 10 y en el mayor de los casos un 30%. Entonces imagínate, si tienes de 10 funcionalidades que vas a sacar, 3 capturan ese valor sobre los cuales se diseñaron. Entonces, en realidad, si lo miras así, esto es más bien no qué tanto estás ganando con tus experimentos, sino qué tanto estás ahorrando al no sacar cosas que no van a funcionar. Que no van a funcionar, exactamente. Y que sí te van a complejizar todo tu experiencia, tu código, todo. Claro. Porque vas a tener que mantenerlas, además. El costo de mantener algo que no funciona. También que son los propios sitios. Como hablar del Frankenstein Stack, también está el Frankenstein de los propios sitios. Rafa, en esta experiencia tuya, ¿pudiste ver algo de competencia de egos, miedo o política interna a la hora de plantear procesos de experimentación? Sí, eso también habla de las culturas que hay detrás. Yo creo que uno de los principales detractores de una buena cultura de experimentación es el miedo a equivocarse, ¿sí? Entonces, si tu organización te castiga cuando te equivocas, no vas a querer equivocarte. Y eso implica que si aún así vas a hacer experimentos como super play safe. O sea, vas a hacer experimentos que estés casi seguro que van a funcionar. Que van a ganar. Claro, y pues ahí se pierde un poco todo sí, un sesgo terrible. Sí, exacto, sí, tal cual. Eso por un lado. Por el otro, también he visto cómo... ¿Viste esto que hace unos años, hace un tiempo fue súper famoso, que era el hipo? ¿Cómo es que es? Todos nos hemos enfrentado a uno, me parece. Sí. De la persona que se hace lo que dice la persona que más gana. Exacto. Mira que la experimentación llegó como una solución a eso, ¿cierto? Como a combatir a los hipopótamos. Ahora hay una cosa, y es que también se logró pervertir la experimentación dentro de ese contexto, porque ahora es el hipopótamo no el que dice esto hay que hacer, sino el que dice esto hay que experimentar, ¿sí? Entonces se vuelve como una hipótesis que viene desde yo creo que, y la hipótesis es esa, ¿sí? Es como, ya cambió vamos a hacer esto, vamos a experimentar esto. Y fue como... Le dimos un espacio más para que sea hipopótamo. Claro, abrimos otra puerta más. Sí, entonces eso también está relacionado, y por eso lo que te decía al comienzo, de cómo la construcción de las hipótesis habla también de la cultura que hay detrás. Porque las hipótesis que vienen de los hipos son hipótesis sin ningún contexto, ¿sí? Claro. Son desde el yo creo que va a pasar esto. Y las hipótesis bien formuladas tienen harto conocimiento sobre el cual se construye. Exacto. Y Rafa, ahí te ha pasado un poco que
que el no querer testear por un temor a que la métrica como que vaya a empeorar, y cómo hay logrado como convencer a esa persona o a ese product owner o a ese dueño de ese flujo a, oye, tenemos que hacerlo por ese motivo. ¿Cómo hay enfrentado esas situaciones? Porque me ha pasado también. Sí, claro. Ahí lo importante es, uno, cuando se hace el diseño experimental, crear las muestras lo mínimo, o sea, el tamaño mínimo muestral necesario, ¿sí? Entonces, ahí por un lado, no vamos a utilizar el 100% del tráfico, vamos a utilizar solamente lo que necesitamos para poder observar lo que queremos ver. Eso, por un lado, disminuye un poco el riesgo. Y por el otro, es el mismo uso de las plataformas de experimentación. Algo que, a ver, nosotros en LATAM en este momento estamos utilizando EpiSmartly, y es una plataforma en donde el tiempo real es súper importante. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear guardrails o métricas que, si se degradan, se levantan alertas para cortar el experimento. Y son métricas que se están consumiendo en tiempo real. Entonces, eso por el otro lado protege estos riesgos que estamos hablando. Entonces, la idea no es, vamos a experimentar esto y te voy a asegurar que esto no va a causar un impacto en métricas importantes. Puede pasar, pero la velocidad con la que reaccionamos es lo importante. Porque el otro escenario es, no vamos a experimentar, vamos a sacar esto, y si no funciona, vas a perder muchísima plata, ¿sí? Entonces, mejor perder un poquito de plata, si es que llega a pasar, pero saber que no tenemos que hacer eso. Entiendo, buenísimo. Rafa, ¿qué señales culturales sentís que dan los equipos que solo quieren correr esos test seguros? ¿Cómo logras identificar esos equipos? ¿Qué características tienen? Normalmente tú empiezas a mirar qué porcentaje de los experimentos que hacen validan su hipótesis. Y si empiezas a ver ratios altísimos, eso es claramente una señal de que están jugando siempre seguro, ¿sí? Yo creo que esa es una de las primeras cosas que tú puedes observar para alertar. Y después lo que pasa dentro de esos equipos normalmente es que hay castigo en el error. Y yo creo que la forma de eso convertirlo es, creo que muchos o la mayoría de los experimentos que he visto con impactos muy grandes son el resultado de iteraciones previas con impactos negativos, ¿sí? Porque tú haces un experimento, te da negativo, entiendes por qué da negativo, y al entenderlo, sabes qué tienes que hacer para evitar eso. Entonces, lo iteras y eso logra tener un buen impacto. Yo creo que ese es un muy buen argumento para empezar a hacer ese cambio en por qué, en que no es malo equivocarse. Sí, creo que nos hemos cansado de decir en estas CRO Talks que un test negativo también te genera aprendizajes. Digamos, no es todo un fracaso. Quizás el KPI que querías mover no se movió como esperabas, pero algo te vas a llevar de ese experimento. Sí o sí, algún aprendizaje sacaste de ahí. Creo que el error o por ahí lo que más falla es ese proceso de iterarlo. Salió mal a la caja de testeos que salieron mal. Claro. No, tenés un montón de cosas para revisar de eso y tenés miles de otras opciones que quizás pueden resolver o mover ese indicador que pretendías mover con tu hipótesis. Ajustá la hipótesis, volverla a leer, compartirla con otros equipos. Me parece como condenarlo por su primer fallo es súper grave. Sí. Muy activo. Otro dato de estos, así como curiosos, es que en Booking.com, por ejemplo, tienen una medida en donde hipótesis logran soluciones logran validar la hipótesis después de 3 iteraciones. Entre 3, 4 iteraciones, ahí logran encontrar un impacto positivo. Un impacto. Entonces, sí, se habla mucho de eso, de que un grupo de test logra generar como un impacto positivo, no solamente uno, sino que
el 2, 3 o 4 test como iterados sobre uno. ¿Sí? Claro, porque es que eso es lo que dices, Candid, es tal cual. Incluso la semana pasada estaba hablando también en un podcast en la comunidad de CRO en Brasil y salió exactamente esto mismo. Y la cosa es, todos los experimentos son exitosos, independiente de si tú logras un impacto positivo o negativo. Si está bien hecho el experimento y tú aprendes del resultado, eso ya es un éxito, ¿sí? Eso ya es una ganancia en cualquier sentido. Totalmente. Súper de acuerdo. Creo que hay una pregunta. Sí, lo voy a poner acá, Sí. es más general. Así que, ¿qué consejo le darías a un equipo que quiere probar resultados obtenidos sobre hipótesis derivadas de datos? A ver, vamos a sacar la pregunta. Yo voy a hablar con Ignacio mientras sigan porque quiero que hay que afinar esta pregunta. ¿Ya? Ok. Hay que afinar esta pregunta, sí. Así que ahí Rafa, ¿qué sentís que pasa cuando el testeo se vuelve una excusa para no tomar decisiones? La A/B testitis. Al hueso. Sí, sí, porque es difícil, porque si haces eso vas a conseguir el resultado completamente opuesto. Vas a hacer que todo sea más lento. ¿Sí? Se supone que experimentando vas a aprender más rápido. Si no te decides qué experimentar y vas a hacer un experimento para encontrar la mejor opción para poder experimentar, todo va a ser muchísimo, muchísimo más lento. Ahí hay que encontrar o sea, hay una expresión que me encanta en chileno, que es el mojarse el poto. Hay que mojarse el poto. O sea, hay que tomar la decisión y decir, bueno, con un buen criterio, esta es la mejor opción, vamos con esta opción. Si no funciona, entendemos por qué y utilizamos alguna de las otras opciones, pero entendiendo qué fue lo que pasó y se sigue iterando. Pero si no se hace, definitivamente se extiende todo el proceso de aprendizaje y de desarrollo. Exacto. ¿Cómo manejas las situaciones en donde el proceso de experimentar o un testeo en sí mismo desafían esas narrativas internas o estos roles de poder? Desafías el hipo con un experimento o con tu metodología o planteando la formación de un equipo que empiece con procesos de experimentación. ¿Cómo lidiaste con eso? Depende de la cultura, ¿sí? Ujú. O sea, si es un hipo en una cultura en donde no se castiga el equivocarse, ¿cómo es? Pide perdón y no permiso. ¿Sí? Tú vas para adelante y llegas con resultados y ya está, no le gustó, pero te respaldan los resultados. Uh-huh. Si no es una cultura donde eso sea tan simple, ahí se complica mucho más y ahí ya toca entonces empezar a conseguir aliados, ¿sí? Y es decir, como sponsorships. Si al hipo A no está ni ahí con hacer el experimento, con que quiere hacer esto, con que no, es ir y buscar a otro sponsorship que esté en una posición contraria y hacerlo. Súper importante. Eso también lo hemos conversado, como buscar aliados internos que te ayuden a impulsar. Quizás como el proceso de la madurez o de la evangelización muchas veces nos ha pasado en D2B de querer empezar con el proceso de experimentar, pero nos dimos cuenta de que el proceso de experimentar empieza educando. Ni siquiera experimentando, no armando un backlog, no planteando hipótesis, ni investigando, Sí. ni recolectando datos, sino, ¿qué les parece si hablamos de CRO primero? Todas las áreas involucradas, qué vamos a necesitar de cada una de ellas, anticipar que van a tener solicitudes de distintos equipos, que vamos a requerir horas de distintos equipos, que hay un backlog que está compartido seguramente entre producto y CRO, entre diseño y CRO, entre desarrollo y CRO, que quizá eso, dependiendo de la cultura en la que uno se sumerja, nuestro proceso empieza muchísimo antes de prender un test. Y
Sí, y si te das cuenta, el hablar de experimentación es algo que, o sea, para poder estar hablándolo en el mismo nivel, se necesitan un montón de conceptos debajo y conceptos claros. Eso también hace parte de lo que tú acabas de decir, de cómo partir con la educación, ¿sí? Tú no sabes bueno, es mentira, sí, tú seguro sabes lo difícil que es explicar este concepto de mínimo efecto detectable, porque es uno de los conceptos más importantes en la experimentación, pero es uno de los conceptos que se construye sobre otros conceptos distintos. Entonces no es algo que tú puedas llegar a decir, bueno, hoy vamos a entender y va a quedar súper claro qué es esto. Así, pero cuesta. ¿Sí? Tiempo, sí. Exacto. ¿Tenés algún recuerdo, te pasó alguna vez, de que alguna hipótesis haya revelado una tensión que nadie quería poner sobre la mesa? Sí, varios. Son las más divertidas. No sé, ahora se pueden Ahora es recordar como divertido, cuando divertidos. es solo una anécdota. En tu momento no. Sí. A ver, recuerdo un par. Recuerdo uno en donde había ¿cómo se llama esto? Cuando hay un sesgo del costo hundido. O sea, era una funcionalidad o un producto en que se había trabajado, no sé, 5 meses, algo así, mucho tiempo. Y se hizo un experimento y el experimento no dio, pero ni cerca del business case sobre el cual se armó ese producto. Pero Wow. ni cerca, ¿sí? O sea, les digo que no llegó al 5% del business case. Y fue un trabajo de varios meses. Entonces, ¿cómo hay esa decisión? Es súper, súper costosa. O sea, es muy difícil tomar la decisión de, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a botar todo esto a la caneca porque no nos funciona. Eso fue uno de esos momentos complejos. Y que finalmente eso fue lo que pasó. Fue como, ya está, desechamos esto y vamos por otro camino. Pero se aprendió y es como, ok, tenemos que hacer experimentos previos para ver si este sí es el camino. Bueno, hacer validación de demandas, bueno, hacer cosas que te permitan saber si sí vas o no vas por el camino correcto. Y otro tuvo que ver con utilización de dark patterns. ¿Sí? Esto también es otro tema. O sea, como hasta qué punto empezamos a jugar con la manipulación. ¿Sí? Mejoramos el click-to rate, pero utilizando qué técnicas. ¿Sí? Ese también fue una discusión fuerte, pero ya más a nivel, no sé si ético o como conceptual. Claro, porque a nivel ético, conceptual, cada empresa puede tener distintas como niveles y algunos. Yo recuerdo que Booking en su momento fue acá, creo que no sé si fue demandado, pero tenía patterns como bien fuerte. Partieron con ellos, sí. Bueno, es que Booking partió con todo, sí. Claro, partió con todo y después como creo que hasta cierto punto como que lo regularon. Y allá en Europa hay mucha más legislación, entiendo, con respecto a esas cosas que en Sudamérica. Pero desde ahí, y una pregunta con respecto al primer punto que decía y que se trabajó 5 meses y no llegó los resultados. En tu experiencia, el fracaso de ese business case en particular fue falta de test de usuario previamente, fue algo que se estaba haciendo sin haber estudiado previamente lo que necesitaba el usuario. ¿En qué casos como que algo que va a salir a producción falla tanto? ¿Cuáles serían desde tu perspectiva las principales causas de que no haya resultados bien, por así Y decirlo? ahí, Rafa, te sumo una más a esa, porque también quería retomar sobre ese punto. Dale, pero seguro se me va a olvidar. Dale, responderé a Cristóbal y después tiro yo. Ya. Viste, ya se me olvidó. Ya. Creo que ahí el tema fue que el business case se armó con pura data observacional y haciendo, asumiendo un montón de cosas y extrapolando un montón de información. ¿Sí? Entonces, porque al competidor X, porque ciertos competidores lo tienen, entonces nos va a funcionar a nosotros y porque vamos a estimar que esto lo va a utilizar un X% de los usuarios y
¿sí? O sea, esa fue como la forma de armar el business. Y claramente lo que tú dices, hizo falta como validaciones tempranas de, por ejemplo, la demanda. ¿Sí? Si mi business case está hecho para, suponiendo que va a haber un interés de qué sé yo, 20% de mis usuarios, pues puedo hacer una puerta falsa para ver qué tan lejos está esa intención con respecto a esto que estoy poniendo. Y al hacerlo, si me da cerca, más relativamente cerca, ok, bien, ese es el camino. Si me da muy diferente, eso ya levanta las alarmas. Y bueno, eso. Ay, Rafa, quizás pensando y recapitulando también algunos consejos que se presentaron acá en la Cerreo Talk. Esto de quizás pensar un desarrollo que llevó 5 meses, quizás se hubiese podido particionar, empezar a probar pequeños cambios traducidos muy a un MVP que no lleve mucho tiempo, que no sea tan costoso, experimentar con eso, como ir particionando justamente un desarrollo complejo en, a veces es viable y a veces no, entiendo. Sí, sí. Pero si era el caso, me parece, o no sé si pensás igual que yo, particionar esa complejidad en cosas más simples, más sencillas para ir, justamente, como decías vos, ir tomando la temperatura. ¿Esto está Sí, bien como lo vengo encaminando o ya de sí, total. inicio las 2 primeras pruebas son un fracaso? No sé si estamos en el barco correcto con esto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. En este caso particular no era tan fácil fraccionarlo más. ¿Sí? Pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese es este mindset de diseño incremental. Está como súper asociado a esto, a hacer que cada incremento va a estar asociado a un experimento que te diga, te confirma si ese es el camino o no. Yo creo que ese es el happy path que no siempre pasa. Es más, pocas Sí, veces pasa, sí, dependiendo es de las verdad. empresas. Pasa más o pasa menos, pero sí. Bueno, nos encargamos de, creo, bastardear a las empresas que están flojitas de cultura o que no permiten la experimentación, pero creo que podemos hablar de las que sí. ¿Qué características pondrías vos en esas empresas que podés identificar como sólidas o sanas en sus procesos de experimentación? Yo creo que ya hemos hablado o hemos dicho entre líneas varias cosas de esas. O sea, yo creo que es los aprendizajes, o sea, que tanto la experimentación no está hecha para encontrar ganadores, sino para entender comportamientos y para aprender de esos comportamientos para crear mejores experiencias. ¿Sí? Creo que eso sumado también a lo que estábamos hablando antes de qué tan integrados están los procesos de experimentación con los mismos procesos o con el ciclo de vida de creación de productos digitales, también habla muy bien de esa madurez. Y en el extremo está esto que hablamos antes, de si alguna de estas empresas o estos contextos llegan a estar en el nivel en donde todo lo que dejan en producción hace parte de o pasó por un experimento, porque ese ya es el nivel de El madurez. mundo ideal, Claro, un unicornio. al que todos estamos apuntando. Sí, exacto. ¿Qué le dirías a una empresa que quiere empezar a testear, pero todavía discute todo en base a opiniones? Que es más caro tener una mesa de gente muy bien paga discutiendo y pegándole a la mesa a ver qué es lo que se tiene que hacer, que haciéndolo y viendo si funciona o no funciona. Yo creo que está bueno. Hablar de plata siempre duele, así que. Sí, si le ponís como el dinero en la mesa o cuánto se pueden ahorrar, ahí Ujú. obviamente van a, sobre todo los C-levels, por así decirlo. Exactamente. Si te tuvieras que imaginar cómo va a ser testear de acá a 5 años, ¿qué crees que va a cambiar? Acá saca la bola de cristal, como siempre les digo. Y te digo que la bola de cristal en estos días te dura como 6 meses nomás. Está cambiando, está cambiando muy rápido todo, pero yo te diría que creo que, no sé, cosas como tan obvias como la inteligencia artificial va a empezar, o ya está empezando, pero creo que va a confirmar la importancia y se va a meter mucho más en facilitar el levantamiento de oportunidades. Ujú. Eh,
creo que toda esta parte que tenemos que hacer en este momento más de análisis, de encontrar en qué parte es susceptible a ser optimizado, a ser mejorado, yo creo que esto va a ser mucho más simple en este tiempo, en este corto tiempo de acá adelante. Sí, yo creo que eso en realidad creo que va a cambiar mucho. ¿Y crees que este rol que va a jugar la IA, como decías, va a hacer que podamos testear más rápido o que la gente se acostumbre a que como es más fácil y más simple, se hagan más testeos como superficiales sin mucha relevancia? Yo creo que va a aumentar en las mismas proporciones. O sea, sí, yo creo que va a ser mucho más fácil hacer testeos simples, ¿sí? O sea, pero creo que en la medida en que más fácil se puedan hacer y más rápido se puedan hacer, más fácil vas a agotar esa oportunidad de mejora en tus productos, ¿sí? Entonces, más tiempo y más esfuerzo vas a tener que dedicar en cambios y en hipótesis un poco más complejas. Dicho de otra forma, viste que en la optimización hay como una curva ¿cómo es que se llama esto? Del máximo global y, ¿cómo es? Máximo local y máximo global. Ah, En donde te empiezas a optimizar una experiencia y llegas a ese máximo, ¿sí? O sea, como ya el costo para seguir optimizando esto va a ser altísimo y la ganancia va a ser muy baja. Y para mejorar esto tienes que rediseñar o hacer un cambio gigantesco para poder optar otra vez a llegar a ese nuevo máximo local. Entonces yo creo que eso va a empezar a pasar más rápido, ¿sí? Porque si te das cuenta, si se empiezan a hacer o si la facilidad de crear experimentos simples va a ser mayor, más rápido vas a poder alcanzar ese máximo local, ¿sí? Local. Entonces, más esfuerzo vas a tener que poner en pensar cuál va a ser ese cambio gigante para poder reoptimizar en ese otro escenario. Se redobla el desafío. ¿Qué crees que se debería dejar de hacer ya en el mundo de la experimentación? Creer que lo hacemos bien. Yo creo que para mí eso es importante. El Sí, ego. sí. Sí, sí, porque yo he identificado como empresas que, bueno, ya creo que no hay tantas que no saben qué es experimentar. O sea, no saben qué es CRO, no saben qué es hacer experimentos o testeos. Hay varias o muchas que saben de su importancia, pero todavía no lo hacen. Hay algunas que saben de su importancia y lo hacen y creen que lo hacen súper bien y en realidad lo están haciendo muy mal. Y el mejor escenario es sé que es importante, lo estoy haciendo, pero tengo que todavía mejorar muchísimo en la forma en cómo lo estoy haciendo. Y creo que el que todos podamos llegar a ese punto hace que la madurez se dispare la madurez o la posibilidad de madurar la experimentación en la empresa. Y es que esto es así porque es súper reciente, ¿sí? O sea, esto de la experimentación digital, o sea, las pruebas controladas en digital es muy, muy reciente. Ya tiene, no sé, 20 años. ¿Sí? Sí, más o menos. Entonces, que todavía se está, o sea, todavía los principales y los no sé, Booking, todos los que partieron con esta ola, todavía están revisando y repensando la forma en cómo se hace y está constantemente evolucionando. Entonces quiere decir que hasta ellos mismos se cuestionan si lo que están haciendo lo están haciendo de la forma correcta o hay mejores formas de hacerlo. Entonces yo creo que eso es algo que debería sí o sí pasar. Experimentar con tus propios procesos. También. Sí. Cuestionártelos creo que también pasa por eso. Podemos hacer una hipótesis sobre nuestros propios procesos y probar un proceso nuevo a ver si resulta mejor que el anterior. ¿Qué le dirías a quien ya está testeando, experimentando, pero siente que la cultura interna en la que está inmerso lo frena? Consejos para esa persona que está ahí, frenada. Que no lo va a poder hacer solo.
Los cambios culturales no los hace una sola persona. Ah, Ujú. que Va a tener- otra cultura, por así decirlo. ¿Cómo? Que vaya, que busque una empresa que tenga Que una busque mejor otra cultura. porque cambiarla es difícil. No, mira, sí, pero también el mercado está difícil. Yo sé que No, no, pero sí ir a buscar aliados, ¿sí? Es algo que no lo puedo hacer solo, pero entonces sí ir a buscar aliados adentro y afuera. Creo que algo que ha servido mucho en las empresas donde he estado y particularmente ahora último en LATAM es traer a personas como referentes Ujú. para que cuenten un poco sus experiencias y te haga un clic en, hay otras formas de hacer las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Como un poco ese cambiar esa perspectiva de lo estamos haciendo perfecto, eso también ayuda, ¿sí? Y por el otro lado también aliados internos que ayuden a hacer esos cambios. sí, interesante cuando nosotros tuvimos hace rato con Javier, que trabaja en Booking, de hecho. Yo lo conocí cuando él estaba en el Banco Itaú y terminó trabajando en Booking, y él nos hablaba un poco de esto, de como si estás en CRO, lo primero que tenéis que hacer es hacerte mejor amigo del Scrum Master, del Product Owner, como tener mucho contacto con ellos, mostrarle datos, como que te crean un poco lo que estés haciendo. Y es interesante tu comentario como claro, que me imagino en empresas más grandes, de traer gente externa que venga como a evangelizar con respecto a estos temas y a educar y a mostrarle otra perspectiva de las cosas, de cómo se hacen las cosas. Está bueno esa otra forma de... Porque claro, puedo ahorrar todo mi aliado interno y tal vez la mitad no me pesca y la otra mitad me pesca, pero tampoco genere tanto como tracción hacia arriba. Pero si viene alguien de afuera, con un currículum, por así decirlo, pesado, tal vez yo sé que los C-Level siempre escuchan de otra forma a los que vienen de afuera, por así decirlo. Sí, Entonces, bueno, y creo que tú acabas de decir de una forma políticamente correcta que muchas veces se necesita traer a alguien de afuera que diga lo mismo que uno está diciendo adentro para que le crean. para que Ujú. le crean, sí, tal cual. Sí, Sí, sí. eso ha pasado. Pasa en todas partes, sí. Sí. Oye, tenemos una pregunta de Ignacio que ahora replanteo. La voy a comentar acá, Rafa. Desde un análisis exploratorio de datos, ¿cuál sería una recomendación de metodología para empezar a testear hipótesis derivadas de estos análisis exploratorios? Más o menos como los pasos a paso de una metodología para, para generar hipótesis y después testearla. A grandes rasgos, ¿cómo tú recomendáis a alguien que quiere empezar en esto como un paso a paso metodológico como correcto? Bien desde lo general. Yo creo que la pregunta ya está, o sea, es una pregunta bastante buena porque la pregunta misma está incluyendo lo que normalmente no se incluye dentro de este flujo, ¿sí? Ujú. Que es cómo a partir del análisis de datos encuentras o levantas hipótesis para experimentar, ¿sí? Muchas veces no se llega hasta ahí. Es como, tengo esta idea y voy con esta idea, pero esta idea no tiene esa parte de análisis exploratorio. Entonces, maravilloso. Eso, para mí, es el primer punto. ¿Sí? ¿Cómo haces este análisis exploratorio? Y en ese análisis exploratorio combinas quali y quanti, que eso es otra cosa que no siempre pasa. A partir de eso, creas tu hipótesis, haces el diseño experimental, que es cuáles van a ser las métricas que vas a utilizar para validar, cuál va a ser la métrica para validar esa hipótesis, qué otras métricas secundarias vas a tener, qué otras métricas exploratorias vas a observar, cuáles van a ser la audiencia, cuál va a ser este mínimo efecto detectable, cuál va a ser la duración, bueno, todas las cosas que definen el experimento. Ejecutas el experimento, observas, cierras, analizas y comunicas. Creo que ese es como el proceso básico mínimo. Buenísimo. Muchas gracias ahí para contestar la pregunta de Ignacio. Cande, no sé si nos quedan preguntas o... Yo ya me descargué con todo lo que tenía. No, súper interesante la conversa. Y, Sí, sí, sí. sí. Rafa, bueno, a ver, gracias por haber aceptado la invitación. Fue un placer tenerte acá hoy. Eh,
va a quedar tu video subido, así que quien quiera revivirlo puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a los que se conectaron, Cris por moderar. Y bueno, Rafa, espero que nos veamos en una próxima. Seguro que sí, y muchas gracias, de verdad. Gracias. Estuvo muy bueno. A ti. Chao, Buenas chao. tardes a todos.